Hola amigos, yo espero que todos se encuentren muy bien. Todas las épocas de la humanidad se destacan por ciertos rasgos y características socioculturales que lo diferencian de otras etapas. Estamos en el siglo XXI y los autores más importantes, más relevantes de la psicología a nivel mundial nos hablan de que el siglo XXI, es el siglo del narcisismo y de la psicopatía. En este capítulo hoy te quiero hablar del narcisismo y de la psicopatía y de una pregunta que nos hacemos todos. ¿Se nacen así o se hacen narcisistas o psicópatas? Soy María Cecilia Puibó, soy Master Trainer en Programación Neurolingüística, soy counselor y también abogada. Te invito a que escuches este video para que te enteres qué opina la psicología actual respecto del origen del narcisismo y de la psicopatía. Amigos, en el DSM-5, que es el Manual de Diagnóstico y Estadística de Enfermedades Mentales, expedido por la Asociación Psiquiátrica Norteamericana, que es el manual de mayor importancia a nivel mundial en el campo de la salud, establece como trastorno de personalidad tres grupos diferentes. Lo llama grupo A, grupo B y grupo C. En el grupo B, este manual identifica 4 trastornos de personalidad. Y estos son el trastorno de personalidad antisocial, el trastorno de personalidad borderline, también llamado trastorno de personalidad límite o fronterizo, el trastorno de personalidad histriónico y el trastorno de personalidad narcisista. Si bien este manual no nombra la palabra psicopatía, los autores en la psicología interpretan que la personalidad psicopática se encuentra encuadrada en el trastorno de personalidad antisocial. Dentro de este trastorno de personalidad antisocial se dividen en dos grupos. En la psicopatía, la que es la criminal, la de personas que cometen delitos, violaciones, asesinatos, son los que están reducidos en las cárceles. Y después mencionan a los psicópatas integrados. Estas personalidades no cometen delitos, no matan ni violan. Son personas que se encuentran mezclados en la sociedad en todos los ámbitos, en todos los sectores y lugares y en todas partes del mundo. Estas personas no matan, no violan, pero tienen el mismo grado de crueldad, el mismo grado de maldad que el otro tipo de personas psicópatas. No matan con armas, pero sí violan el alma. Así dice el autor Robert Hare, especialista en psicopatía y narcisismo, un especialista canadiense en la que describe a los psicópatas integrados como violadores del alma, depredadores humanos. Estas personalidades, a su vez, forman parte de lo que se llama la tríada maligna o la tríada oscura, que está formado por personalidades maquiavélicas, personalidades psicópatas, personalidades narcisistas, y también se le agrega un cuarto tipo de personalidad, que es la personalidad sádica. Se agrega el sadismo. Se trata de ver ¿qué es lo que caracteriza al psicópata? ¿Por qué una persona tiene esa personalidad psicopática? Estudios en imagen, los estudios en neurología, en neurociencia, distintos campos que trabajan disciplinariamente con la criminología, con la medicina, con la psicología, psiquiatría, afirman que el psicópata nace psicópata. El psicópata no se hace psicópata, ya nace psicópata. Se dice que tiene una importante carga genética, es decir, es un tema biológico.
Y a través de las distintas imágenes que se le hacen en las investigaciones, han detectado que los psicópatas tienen una conformación cerebral distinta al resto de las personas. En el área del cerebro que se conecta con las emociones, con la afectividad, hay una variación en ese tramo cerebral diferente al resto de las personas. También se dice que desde niños, cuando la personalidad es psicopática, ya se empieza a detectar estos rasgos que caracterizan a la psicopatía. Desde niños se puede observar la insensibilidad, la falta de empatía, la maldad y la crueldad que tienen desde muy pequeños. Cuando son niños, una de las características más comunes es el destrato a los animales, la falta de sensibilidad frente a los animales, la tortura que le hacen a los animales, niños que se divierten torturando a perros, gatitos, animales domésticos. También se destaca la crueldad y la maldad, el deseo de generar un daño respecto a sus propios hermanos y con respecto a otros niños. El bullying es una de las manifestaciones infantiles que también nos hablan de un grado de psicopatía en ese niño. Y digo un grado hasta que se compruebe el diagnóstico de psicopatía. Hay muchas conductas que se empiezan a desplegar en los psicópatas, en la personalidad psicopática, desde muy niño, y todas se caracterizan por no tener miedo, por no tener ansiedad, por ser fríos, calculadores y por gozar, divertirse haciendo sufrir al otro. La psicología interpreta entonces que el psicópata no se hace psicópata, aunque también es cierto que muchos psicópatas han sido violados en su infancia, han sido maltratados, pero no es una sola causa por la cual ellos sean psicópatas. Vuelvo a insistir, la psicopatía, según las investigaciones, se tiene desde el momento del nacimiento, desde muy niños. Y como esto no es un trastorno de enfermedad, los psicólogos psiquiatras entienden que no tiene cura, no puede tratarse con una psicoterapia porque es una manera de ser. Amigos, la maldad, la crueldad es un impulso que está adentro de las personas y es algo que se lleva desde nacimiento. La maldad, la crueldad, el divertirse haciendo daño a otros, el gozar haciendo sufrir a otros, no es ningún tipo de trastorno, porque estas características, estas conductas psicopáticas se hacen a conciencia. La persona psicópata sabe muy bien lo que está haciendo, no ignora el daño, no ignora el sufrimiento del otro y continúa igual. Las personas con personalidades psicopáticas son personalidades que no se arrepienten, no tienen grados de ansiedad, no se hacen responsables, no tienen culpa, no tienen remordimiento, no tienen lo que se dice conciencia social, conciencia moral ni conciencia espiritual. Se dice que son personas sin alma. Y entonces esto forma parte de la personalidad. Si bien es cierto que en las investigaciones científicas y en el campo de la clínica psicológica se detectan que los psicópatas tienen desajustes hormonales y tienen características diferentes al resto de las personas sanas, porque tienen un desajuste, como digo, hormonal, una mayor cantidad de hormonas, pero que funcionan y que le generan un estado de agresividad y de impulsividad,
es diferente ese proceso hormonal al que tienen el resto de las personas. Es decir, la característica del carácter de la personalidad psicopática se basa en lo neurológico y también en lo hormonal. No cualquier hombre puede violar constantemente a alguien. Esto también es un tema hormonal. Se nace así y no hay cura, no hay tratamiento para esto. Distinto es el caso del narcisismo. La persona narcisista no nace narcisista. La persona que es narcisista se hace narcisista porque tiene un fallo en la relación con el vínculo con su madre o su padre o ambos durante la etapa de la primera infancia. El narcisista entonces claramente no nace narcisista, se hace por distintas circunstancias de la vida. Amigos, el narcisismo lo tenemos todos desde nuestra infancia. Se genera en la primera infancia con el vínculo con nuestros cuidadores y en especial con nuestras madres. Cuando estamos en la etapa desde bebé hasta una determinada edad de la niñez, establecemos un sistema de apego con nuestra madre porque somos codependientes. El bebé es codependiente del amor, de la atención, del afecto constante, las 24 horas del día de su madre, porque ni siquiera tiene un desarrollo neurológico hasta una determinada etapa, pasando el año o año y medio incluso. Entonces el bebé es codependiente y necesita cuidados especiales, necesita recibir el amor, porque el amor es un alimento en nuestra etapa primaria, en nuestra infancia, y esto hace al desarrollo de nuestra personalidad. Es ahí cuando se forma el narcisismo primario. El psicólogo inglés, creador de la teoría de apego, John Bowling, decía que de acuerdo a cómo había sido nuestro sistema de apego con nuestra madre, cómo fue ese vínculo, esa primera relación de amor, de acuerdo a eso va a ser cómo va a ir desarrollándose nuestra personalidad. Si en esa etapa, en el sistema de apego, fue sano, si el niño, el bebé antes y luego el niño recibió una atención adecuada de su madre, tendrá un tipo de personalidad emocionalmente sana. Pero si en ese sistema de apego hubo un fracaso en esa vincularidad, hubo un vínculo traumático, si en esa etapa se sufrió un abuso narcisista, se han sufrido violaciones, se ha sufrido maltrato, eso va a condicionar a la persona, al desarrollo de su personalidad, y va a generarse un narcisismo que lo va a llevar de por vida. Este autor, John Bowling, decía que los efectos de ese vínculo traumático lo llevará la persona, lo irá arrastrando, dijo, desde la cuna hasta la tumba. Es decir, de acuerdo a una relación mala, traumática con nuestra madre, se va a ir desarrollando un mal sistema en nuestra psiquis y en nuestra personalidad. Se decía hasta hace muy poco que el narcisismo se puede haber generado por dos razones en realidad. En ese vínculo que fue traumático con la madre o con el padre o con ambos, que fueron también narcisistas,
Pueden haber pasado dos situaciones, una situación de carencia, de amor. Esto es lo que hace al abandono de ese niño y eso le forma una herida narcisista. Se le llama así, la herida narcisista de la infancia. Entonces, si ese niño fue un niño herido, se sintió, fue un niño rechazado, un niño no querido, no amado, no protegido. Si a ese niño no se le brindó un sistema de apego seguro, ese niño va a padecer de ansiedad y va a padecer de un trastorno de personalidad. Pero también ahora se habla no solamente que ese trastorno de personalidad surge por una carencia, sino también por un exceso, por una sobreprotección de la madre o del padre o de sus cuidadores. Es decir, tanto la carencia o por defecto puede originar la personalidad narcisista. Si a ese niño, si desde bebé a ese niño se lo ha adorado como un dios, se le ha inculcado, se le ha insertado un elogio tratándolo como un ser superior, se le ha sembrado un sentido de grandiosidad, de exclusividad, de ser diferente respecto a los demás niños, de considerarlo grandioso, de elogiarlo, de no ponerle límites, de celebrar cada uno de sus logros de una manera exagerada, de no corregir sus errores, sus faltas. Ese niño sobreprotegido va a ser en su adultez también una persona narcisista. Entonces, esto es lo que se denomina en psicología ese niño favorito, adorado por los padres. Se le llama el niño dorado de padres narcisistas. Y al niño maltratado, al niño ignorado, invisibilizado, se le llama el niño, el chivo expiatorio, el niño patito feo, el niño considerado como malo. En los dos casos existe un abuso narcisista y en esa educación, en esa crianza que le han dado los padres, sea uno o sean los dos narcisistas, a ese niño va a formarse un yo falso. Porque en el caso del niño abandonado, el niño no querido, va a necesitar ser validado por él mismo. Entonces genera un falso yo, haciéndose creer, adoptando la creencia que es un niño superior, que es un niño diferente a los demás, que es grandioso, y ahí empiezan las conductas narcisistas. Empieza el niño a ser un niño mentiroso patológico, a creerse diferente a los demás niños, un niño que se cree con derecho a todo, con exclusividad a todo, y ese niño entonces se está adquiriendo, se le está desarrollando el abuso, perfil abusivo, abusador, explotador, despectivo, arrogante, atropellador de lo que va a ser en su adultez. Ese niño herido, ese niño abandonado en la adultez va a ser un narcisista, va a tener una personalidad narcisista. Pero ese otro niño, el niño adorado, también va a sentir las mismas características, ese mismo rasgo de grandiosidad, de creerse superior, de creerse merecedor de un trato especial, de mirar a todos los demás como seres inferiores. Esto lo va a ir arrastrando hasta la adultez. Y en su adultez, ese niño herido, ese niño, sea niño dorado o niño chivo expiatorio, va a ir buscando por la vida relaciones, especialmente de pareja, que traten de
llenar esas carencias afectivas, que traten de cubrir todas las necesidades a su antojo y que sirvan para sostener un vacío existencial que el adulto posee ya desde niño. De adulto va a exigir a la pareja que tenga ese mismo amor incondicional que le daban sus padres en el caso del niño dorado, o le va a exigir un amor incondicional sin límite en el caso del niño herido, porque va a pretender que la pareja y que todas las personas que se relacionen en el mundo llenen todas esas carencias, esos huecos que no le dieron, que no llenaron sus padres en su primera infancia. Por supuesto que esto es imposible porque ninguna pareja y ningún amigo, ningún hermano, incluso ningún compañero de trabajo, ninguna relación humana, ninguna persona puede llenar el vacío o un faltante o un defecto que se ha producido en la primera etapa, en la niñez de un ser humano. Nadie puede llenar esto, porque es una etapa concluida. Esto ocurrió en la niñez. ¿Y qué es lo que pasó? Ese fracaso en la primera etapa de la niñez, en ese narcisismo primario, no dio pie, no dio el paso a un correcto desarrollo de la personalidad. Como les dije, todos tenemos un narcisismo primario, pero a medida que la persona, el niño, va creciendo, va evolucionando y va adquiriendo empatía por las demás personas, va dejando de lado aquel narcisismo, ya va a ir dejando de lado ese ego para ir compartiendo, para ir empatizando, para tener amor hacia el prójimo, para poder ver a sus demás amigos, compañeros y hermanos al igual que él. Entonces, en un sano desarrollo evolutivo de la personalidad, el narcisismo va a quedar guardadito ahí como en un archivo de lo que fue su niñez, y la personalidad se va a ir evolucionando, va a ir creciendo, va a ir entendiendo que esa persona que va creciendo ya no es ese bebé, ya no es ese niño que pataleaba y que quería todo ya, ese niño que se creía exclusivo. A medida que la persona va llevando su desarrollo evolutivo, va comprendiendo que debe brindar a los demás también el amor que él tiene y que debe tratar con respeto a las demás personas. Esto es en un desarrollo sano emocionalmente de todas las personas. ¿Qué le pasa al narcisista? Se ha quedado anclado en ese narcisismo primario y de ahí no salió. Quien trabaja, por ejemplo, con un jefe narcisista sabe bien que pretende que sus deseos sean cumplidos y que no admite un no como respuesta, pretende que todo un equipo de trabajo se mueva a través de sus necesidades y no va a contemplar nunca las necesidades del equipo de trabajo. Si un jefe narcisista requiere un trabajo y el equipo de trabajo le manifiestan: no podemos cumplir con esta labor porque es imposible, porque no tenemos herramientas, por muchas razones, ese jefe narcisista va a caer en una ira total y va a comenzar a desplegar su humillación, su devaluación, sus agravios, su arrogancia, su soberbia respecto a esos empleados. Esto mismo pasa en toda la vincularidad humana, con su pareja lo mismo. Cuando la pareja no pueda satisfacer las necesidades que le exige un narcisista, va a empezar el maltrato, el abuso emocional, la devaluación, las humillaciones. ¿Por qué? Porque el narcisista solo quiere que se cumplan sus deseos sin tener en cuenta las necesidades de otro. Desde su sentido de grandiosidad, desde su sentido de superioridad, va a tratar a todos como inferiores y se va a sentir con derecho a humillar,
a ningunear, a agraviar y abusar de todas las personas. Es lógico que todo ser humano pretenda tener un éxito en la vida. Los narcisistas necesitan cumplir una misión de éxito en su vida para poder sanear en su mente aquella falencia, aquella falta de amor que no tuvo en su infancia. Va a ir en búsqueda de un reconocimiento social, de una validación, de una adoración constante en su vida. Hasta ahí no sería problemático, porque sería un anhelo de ellos, simplemente una creencia de sentirse grandiosos cuando esto es imposible. El problema es que para el narcisista, para lograr todos sus propósitos, para satisfacer sus necesidades, no tiene consideración de los demás, humilla y aplasta y pretende aniquilar la personalidad de todas las personas que giran a su alrededor. Amigos, ninguna causa sufriente en la infancia justifica de ninguna manera ninguna carencia afectiva en la infancia, ningún maltrato o ningún exceso justifica que alguien vaya por la vida pretendiendo aniquilar a las demás personas. Estos narcisistas en la adultez se convierten en seres totalmente envidiosos, amargos, vacíos y por eso son promiscuos, también son proclives a la drogadicción porque necesitan saciar un grado alto de ansiedad para llenar esos vacíos, esos huecos que lamentablemente no pudieron ser llenados en un buen vínculo en su infancia. Ahora, cuando el narcisista colapsa y se siente herido, el problema es que empieza a tener actitudes también psicopáticas. Entonces empieza a transicionar por aquellos trastornos de personalidad que les mencioné en el grupo B. Entonces un narcisista ofendido, herido, que se siente traicionado, empieza con actitudes histriónicas, con conductas psicopáticas, también con conductas de paranoia, con conductas histriónicas. Transiciona por distintos tipos de trastornos en ciertas ocasiones y por eso es peligroso. En definitiva, amigos, el narcisista no nace narcisista, se hace narcisista y hay distintos grados de narcisismo que van desde leve hasta muy máximos, que es el caso del narcisista perverso. A diferencia de los psicópatas integrados, no tienen como objetivo ejercer la crueldad y la maldad determinada, pero en definitiva concluyen y ambos comparten también mismas conductas y mismas características. Por distintas razones, ambos, tanto narcisistas como psicópatas integrados, generan daño en todo el grupo donde se manejan. Y esto no termina ahí. Esto genera daño en la sociedad porque el psicópata integrado forma parte de grandes directivos, son líderes mundiales, líderes políticos y esto afecta a la sociedad y también a la paz mundial. Entonces, por eso es peligroso el narcisismo y la psicopatía integrada. Yo espero, amigos, que comprendan que los dos tienen un distinto origen, que psicópata se nace, narcisista se hace, pero ambos dos son muy nocivos, muy dañinos y se recomienda poner freno, poner límite a sus abusos, a ese perfil explotador, a ese perfil abusador y maligno en algunas ocasiones en el caso del narcisista y maligno en el caso del psicópata integrado. Bueno, amigos, yo espero que les sea de utilidad este video. Si les agrada, les pido que me regalen un like y si no están suscritos, que se suscriban a mi canal. Les mando un abrazo y nos vemos, si Dios quiere, en el próximo video. Chao.